Buenas tardes a todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Los saludamos fraternamente. Buenas tardes a todas las personas que se están conectando. En la tarde de hoy vamos a conversar en tiempos de movilización social, en tiempos de florecimiento de narrativas simbólicas que nos están hablando acerca de la violación de derechos humanos, pero también del cuidado y de la defensa de la vida, con expresiones que hemos visto en las calles y en las redes, como la danza, el teatro, el canto, las artes gráficas y también las artes audiovisuales. Hoy en Filmemoria presentamos Somos Calentura, una película producida por Steven Grisales y dirigida por Jorge Navas. Entonces, antes de ver la película, vamos a tener un breve abrebocas, pero muy profundo, una muy profunda conversación con dos panelistas que están invitados hoy muy especiales, los cuales tengo el honor en este momento de presentarles. Entonces, va a conversar con nosotros hoy John Eric Caicedo, quien es líder comunitario, sociólogo, artista escénico, es director del Semillero de Teatro de Buenaventura, es miembro y líder de la Casa Social, Cultural y de Memoria, de la Comisión Interétnica de la Verdad de la región del Pacífico, del movimiento del paro cívico para vivir en paz y dignidad en el territorio, y entre muchos otros procesos más que Eric acompaña. Entonces, buenas tardes, John Eric, ¿cómo estás y cómo está nuestro querido puerto hoy? Hola Juana, hola Jorge y a todos y todas que están aquí presentes, pues buenas tardes. Hoy pues estamos en un día gris, en un día de muchos contrastes. Buenaventura pues está pasando unos momentos bastante complejos, momentos que hoy tienen en reflexión a muchos sectores frente a ese futuro que hemos venido soñando en el territorio, pero que hoy más que nunca nos convoca a todos y todas a pensarnos precisamente en ese futuro que todos y todas queremos. Entonces, nada, hoy pues, digamos, con esa, eh, muy conmovido, digamos, de estar aquí con Jorge Navas, quien es el director de la película Somos Calentura, que hoy pues también se hace como un homenaje al caballo del Pacífico, a Junior Jane, quien pues como ustedes saben, fue asesinado en el marco de un lanzamiento de una canción láser. Y hoy precisamente en la ciudad de Buenaventura también se le está haciendo un homenaje y bueno, estamos a poder conversar de esas realidades que hoy vive el puerto de Buenaventura, pero también a la luz de estas iniciativas potentes, iniciativas que demuestran una vez más que el territorio es más que narcotráfico, que el territorio es mucho más que esa violencia que nos han impuesto, y que aquí hay mucha gente valerosa, mucha gente valiente que día a día lucha por tener un mejor territorio. Entonces, muy agradecido por estar aquí con ustedes en este espacio. Gracias, John Eric. Saludamos entonces a Jorge Navas, director, guionista, productor. Sus películas han sido seleccionadas y presentadas en múltiples festivales en Europa, en Latinoamérica, aquí en el país. En el 2019 estrenó la película Somos Calentura, que fue adquirida por HBO, y en ese mismo año también se realizó un festival de cine colombiano en Berlín, mostrando una retrospectiva de su trabajo. El año pasado, en el año 2020, ganó premio a Mejor Documental de la Televisión Pública de América Latina con Balada para Niños Muertos. Y en el 2021 continúa con otros tantos proyectos bastante importantes. Te saludamos, Jorge, mucho gusto y muchas gracias por darnos este tiempo y reflexionar cómo estás el tarde de hoy. Bueno, hola Juana, hola John, muchas gracias por la invitación. Pues qué bonito estar aquí haciendo estos homenajes simbólicos a Junior Jane y a Buenaventura, y hablar un poco de todo esto que está pasando y que estamos sintiendo en nuestros corazones alrededor de esto, ¿no? Entonces, pues nada, un honor estar acá con ustedes. Gracias. Como es corto el tiempo, yo voy a empezar de una vez. Jorge, quisiera preguntarte, ¿por qué tu equipo centró la mirada en Buenaventura? ¿Por qué una película de Buenaventura, uno? ¿Y por qué la danza, una narración corporal del lenguaje no verbal como un epicentro, como un motor narrativo en la película?
Yo creo que al principio, pues digamos que a mí me invitaron a dirigir esta película, era un proyecto que ya estaba andando, ya estaba en movimiento cuando yo entré, ya había una versión de guión escrita, ya estaban como todas estas cosas seteadas, y un poco lo que yo hice fue entrar como a reforzar un poco ciertas miradas y darle un poquito como una mirada más documental. Digamos que yo vengo de la Universidad del Valle de Cali, donde el universo documental y la relación con la realidad y como con las capas de la sociedad son como muy importantes. Y creo que ahí yo pude hacer un aporte adicional muy interesante a lo que ya estaba. Y pues digamos que estábamos muy fascinados como por estos fenómenos urbanos del baile, de la música, de la salsa choque, cuando empezamos el proyecto estaba apenas como surgiendo no sé si popular, o sea, la salsa choque ya lleva un rato existiendo, pero como que apenas estaba como volviéndose más masiva a ojos nuestros, entonces teníamos como una fascinación de qué pasa ahí, qué pasa con esa música, qué se está queriendo decir con esa música, por qué en Buenaventura, qué es lo que hay en Buenaventura o en el Pacífico colombiano que sale como esa música con tanta energía, con tanta fuerza, con tanta potencia, y cómo se mezcla esa energía, esa música, también como con esa energía no sé si la palabra correcta es violencia, pero sí, yo creo que siempre donde está la música, en estos guetos donde estaba esa música tan fuerte, hay una energía similar, tanto de violencia, pero en paralelo también como de mucha vida, ¿no? Es como que esos contrastes tan fuertes, era como los donde estábamos haciendo la pregunta, qué hay ahí detrás, ¿no? ¿Qué es lo que se mueve y de dónde viene esto? Entonces, pues como a grandes rasgos, esa sería como la respuesta inicial que te daría, ¿no? Como una intuición de qué es lo que hay allá y vamos a ver, vamos a investigar y tratamos de meternos como de una manera muy respetuosa y lo más profunda posible y lo más horizontal posible, como casi que en un método documental a hacer una inmersión en esa realidad para intentar retratarla de la manera más fiel posible. John Eric, te devuelvo la pregunta de Jorge. Hablamos mucho del contraste, ¿cierto? De lo que estás viviendo en este momento, estamos viviendo, pero particularmente de Buenaventura, te pregunto, uno, ¿qué es lo que tiene Buenaventura? Y dos, ¿cuál es tu lectura como líder social y comunitario? ¿Y qué te queda en la piel cuando ves esta película? Bueno, Juana, primero, Buenaventura, pues como lo planteaba Jorge, Buenaventura es una tierra de muchos contrastes, ¿sí? Buenaventura es una tierra que por un lado maneja la mayor, digamos, economía del país, que son los puertos, digamos, maneja gran parte de lo que son las exportaciones e importaciones y que le genera gran riquezas a este país, pero por otro lado es una ciudad que históricamente ha estado abandonada, sumergida en la pobreza, en el abandono, pero un abandono que tiene unos matices también, digamos, racistas, estructurales, históricos, que hacen que sea una ciudad que no pueda vivir, digamos, de esas bondades que hoy le ofrece el territorio. Pero por otro lado, está esa riqueza, esa resistencia, esa valentía, esa fuerza que tiene la gente de salir adelante cada día. Yo, por ejemplo, cuando pude ver Somos Calenturas, esto me trasladó a los tiempos donde yo veía a mi hermano bailar con sus grupos y yo por allá atrásito me colaba en los ensayos, porque Buenaventura ha sido un territorio lleno digamos, de esa fuerza que hablaba Jorge, digamos, hay una fuerza corporal, hay una manera de transmitir toda esa indignación que hay y que eso se puede transmitir a través del cuerpo, del baile, del canto. Acá, por ejemplo, estas batallas que uno veía de salsa choque en la película, esas mismas batallas las veíamos con toda la entrada del hip hop, de rap, de todo ese fenómeno del norteñismo en Buenaventura, cuando uno veía a los Isaac, cuando uno veía a los príncipes de RAE en el Coliseo, los concursos estudiantiles de baile, o sea, era toda esa fuerza que se veía ahí, que uno la ve en la película, pero también, digamos, atrás, ¿qué pasa? Digamos, hay todo un fenómeno que hoy
por ejemplo, el Estado justifica, por ejemplo, la militarización del territorio, porque dicen que lo que hay acá es todo este tema del narcotráfico, de que Buenaventura es un lugar que es utilizado por estos grupos al margen de la ley que utilizan las entradas y salidas del puerto para poder mover sus drogas, sus mercancías ilegales, pero más que eso, Buenaventura, digamos, el interés que hay por el territorio va mucho más allá digamos, del narcotráfico. Por ejemplo, en los tiempos cuando uno habla del norteñismo no era el narcotráfico, era por ejemplo todo el tema del contrabando que se veía aquí en este barrio en donde yo estoy en este momento, que es el barrio Alberto Lleras Camargo. Cuando yo era muy pequeño y vivía por acá y andaba descalzo, por ahí uno veía los carros a mil, correteados por los policías en ese tiempo, porque eran pura mercancía de contrabando. Pero entonces esa es una realidad que vive la ciudad, pero hay otra realidad que es, digamos, toda esa maquinaria que se mueve a nivel portuario, que es otro mundo. Aquí en Buenaventura hay dos mundos, ¿no? Una es la ciudad y el otro es el mundo portuario, que es digamos, un emporio, es una cosa que tiene un mural. Aquí en Buenaventura, por ejemplo, uno podría hablar de apartheid, uno acá podría hablar de muralla china, uno acá podría hablar de una discriminación que no permite que la gente, digamos, pueda vivir de esto que hoy le ofrece, digamos, todo este territorio tan bonito, tan mágico, tan biodiverso. Acá, digamos, tenemos todo para vivir en un territorio donde todos y todas quepamos. Pero hay un egoísmo histórico que no permite que la gente pueda vivir de esa bondad, pero ahí es donde juega esa importancia de esta película, que muestra que a pesar de todo eso que ocurre, hay una fuerza de los jóvenes, hay una fuerza de las mujeres, hay una fuerza en el baile, en el arte, que es lo que hace que podamos resistir todo esto que nos ocurre hoy en día. Jorge, en ese contexto que nos amplía John Eric, cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de rodaje, cómo fue el proceso hicieron audiciones, cómo fue la grabación. Cuéntanos un poquito cómo pasó. Pues digamos que la historia de la película comenzó con uno de nuestros actores, Juvenal, que él trabajó conmigo en una película que se llama La sangre y la lluvia. Él acababa de llegar a Bogotá. Acaba de llegar a Bogotá como viniendo de Buenaventura a explorar, a ver qué pasaba acá y a ver si con su grupo de baile podía hacer algo en Bogotá. Y cuando estábamos haciendo el casting de la película, que estábamos buscando actores naturales, como actores no actores, hicimos un casting en la zona roja de la ciudad, donde íbamos a rodar también, y ellos estaban bailando en lugares y en whiskerías de esa zona, como haciendo sus shows, tratando de sobrevivir y haciendo shows de baile en distintos lugares. Y ahí conocimos a Julio Valencia, que le dicen Juvenal, se hace llamar a sí mismo, y él actuó ahí. Y después Julio lo llamaron para otra película, después de La sangre y la lluvia, que es El Páramo. Y El Páramo, el productor del Páramo es el productor de Somos Calentura, que es Steven Grisales. Steven se puso a hablar entre día de rodaje y descanso con Julio, y Julio le contó la historia de su vida y la historia de su grupo de baile, y Steven, muy emocionado, dijo: uy, hay que hacer una película de esa historia, como contar eso, que está muy, muy interesante. Y ahí como que fue la semilla de la historia, y se escribió la película. Y Julio fue el primero, digamos, que nos llevó a Buenaventura. Pues de la mano de Julio llegamos a Buenaventura, a los barrios, gracias a él, que creo que es Julio es del Lleras también, ¿cierto? Del barrio de John. Pues como que llegamos de al barrio, y pudimos, y ya Julio era más o menos reconocido en televisión, ya había hecho como algunos papeles de televisión, había tenido como cierto reconocimiento. Entonces como que lo querían mucho, lo respetaban mucho, y eso nos permitió como entrar al corazón del barrio y al corazón de los barrios aledaños, como para empezar como toda la investigación de la película, para hablar con la gente, para hablar con los chicos, para buscar los bailarines, para desde el corazón, desde adentro de los barrios, empezar como a construir la investigación y
y la forma de la película, ¿no? Pues digamos que siempre buscamos como, o a mí personalmente me gusta siempre como ser como muy realista y muy respetuoso como con las cosas que se están mostrando, no como no caricaturizar, no juzgar, sino como tratar de otra vez ser lo más documental posible dentro de la ficción. Entonces como que Julio nos empezó a conectar con todo el mundo y pues digamos que también en paralelo apareció Junior Jane, que pues obviamente ya lo teníamos súper identificado por su música, por sus canciones, y también fue como un cómplice inmediato que dijo, listo, le encantó la idea. Creo que a todo el mundo le encantaba la idea porque era como ver el puerto, pero desde el baile, desde los jóvenes, desde el arte y no desde la estigmatización que hay siempre frente al puerto, ¿no? Entonces como que en ese sentido siempre como que ganábamos adeptos y cada persona que le contábamos un poco se iba volviendo cómplice de la película y presentándonos más gente y explicándonos cosas y como metiéndonos en ese universo. Y pues uno de los principales fue Junior Jane, que también dijo, no, cuenten con lo que necesiten de mí. Entonces pues digamos que ahí fue como creciendo la película, que se rodó, no me acuerdo si fueron 6 semanas, 7 semanas, la rodamos toda en Buenaventura. Y al final, pues digamos que lo más bello fue que al final como que nadie se quería ir, los del equipo, la gente lloraba del enamoramiento que había adquirido como por Buenaventura, por el puerto, por la gente, como por las lecciones de vida, sobre todo que todos habíamos aprendido ante tanta dificultad, como ver, como que uno siente que uno se queja mucho desde Bogotá o desde el estatus que estamos nosotros como cineastas o gente que trabaja en el cine, como que sentíamos que todos nuestros males o las cosas de las que nos quejamos eran absolutamente nada en relación con cosas muy profundas y muy complejas que estaban pasando en el puerto. Y creo que el equipo en general entendió como esa lección de vitalidad, de humildad, que nos dieron una lección de humildad, de cómo afrontar la vida, cómo no quejarse, cómo ir adelante, que creo que eso fue como lo más impactante de nuestro encuentro como con la comunidad y con el pueblo de Buenaventura, ¿no? Entonces, o sea, ahí podría seguir hablando, pero creo que ese es lo básico, de ahí si quieren vamos puntualizando cosas. John Eric, y del otro lado, el encuentro de ustedes con la película, el verse allí reflejados en este universo que habla Jorge de lo testimonial y que se va complementando en la creación, también sumando todos los elementos que van apareciendo allí en el contexto, cómo lo vio la comunidad, lo que conversan con los amigos cuando ven la película. Sí, Juana, nosotros, de hecho, el día que se hizo el lanzamiento de la película en Buenaventura, en el Boulevard, ahí estuvo también Junior Jane con su familia, estaban los protagonistas, los amigos, Jarlin, el compañero Puchi, Javi, muchos de los que participaron ahí, la actriz principal, Loren, con ella hemos también compartido algunos proyectos de acá propios del territorio, en donde también hemos intentado hacer cine. Nosotros llevamos también varios años, muchos años, intentando hacer nuestras propias películas y cuando llegan esas oportunidades de poder ver a nuestros compañeros estar en la pantalla grande, pues para nosotros eso se convierte en un orgullo que rompe, digamos, todas esas fronteras y que nos dice una vez más que sí es posible, sí, que sí es posible. Acá el tema del cine en Buenaventura ha venido creciendo mucho, sí, acá hay personas que han venido trabajando fuertemente en el tema de la producción audiovisual. En mi caso he venido trabajando en diferentes espacios de formación también, de escritura, de producción audiovisual, pero también en todo lo que tiene que ver con la formación como actor, como director. A mí me encanta más dirigir que de pronto estar detrás de las cámaras. O sea, me gusta estar más dirigiendo, pensándome como la idea de todo lo que puede ocurrir y todo lo potente que pueden ser nuestras historias. Entonces ahí
cuando uno veía cada escena era una historia muy particular. Cada escena de la película nos mostraba esa esencia, esas luchas, esas guerras que dan nuestra gente en Buenaventura. De hecho, el inicio de la película nos muestra a ese joven que en los tiempos del norteñismo su futuro lo veía en Estados Unidos, de poder salir en un barco como polizontes. Aquí en Buenaventura muchos tenemos familiares, amigos, conocidos que les ha tocado irse del territorio buscando, digamos, un mejor futuro, y la película muestra eso, ¿no? Unos jóvenes que no ven muchas oportunidades en su territorio, pero que luego ven que tienen en sí, tienen un poder que es el baile, que es la música, y a partir de allí es como se han venido sorteando la vida, y eso es lo que pasa en la vida de muchos jóvenes aquí en el territorio. Entonces uno veía a los protagonistas pensándose cómo craneársela y cómo ganarse un concurso de baile para poder resolver su situación, y eso es lo que nos ha tocado a nosotros. Entonces llegaban a la mente todos esos recuerdos, todas esas maneras como la hemos sorteado. De hecho, yo tengo escrita un mediometraje que es precisamente ese sueño de los jóvenes que tienen aquí en Buenaventura por hacer cine, ¿sí? Y que les toca hacer muchas cosas para poder hacer su película, o sea, con las uñas, y eso es lo que se ha venido haciendo acá. La gente la ha tocado con las uñas, con sus propios recursos, y eso también hace que otros se aprovechen, ¿sí? Hace que otros se aprovechen de esas ganas de salir adelante de la gente, y que lo van encaminando por los caminos que no tienen que ser. Entonces, en la película uno ve todo eso, ve esos sueños, pero también aquellos que se aprovechan porque han logrado, digamos, adquirir algún tipo de recurso económico, y con eso juegan, ¿no? Juegan con los sueños de los demás, los meten o sea, les ponen ciertas condiciones para poder hacer las cosas, porque no hay un Estado, no hay un gobierno, no hay una institucionalidad que diga, bueno, hay un talento, ¿cómo lo apoyamos? Sino que muchas veces estas expresiones que salen terminan siendo cooptadas por digamos, esas fuerzas oscuras, esta gente que se mueve por negocios ilícitos, que son los que al final terminan como patrocinando los festivales, patrocinando los eventos, patrocinando los concursos, porque no hay una institucionalidad que esté ahí presente. Entonces eso lo muestra la película, y esa ha sido una realidad que se ha vivido en el territorio. Entonces esas son parte de esas sensaciones que le deja a uno la película. Uno le gustaría, por ejemplo, ver una película en donde no tenga que ver estas manos mafiosas inmersas y que interceden en el talento que tiene la gente, sino más bien ver que la fuerza sea a partir de ese talento que tiene la gente. Pero lastimosamente lo que muestra la película es esa realidad que viven muchos de nuestros jóvenes. Nos contabas, John Eric, al inicio de este espacio, cómo hoy se estaba conmemorando el natalicio de Junior Jane, que lo vemos en la película como animador o como moderador, presentador más bien del torneo de baile. ¿Cómo leen para ambos la misma pregunta? ¿Cuál es su reflexión entre esta cercanía entre la ficción y la realidad y la situación que estamos atravesando a propósito del paro nacional y el asesinato de un artista, que es una situación que también plantea la película, ¿no? La muerte del inocente, la muerte del artista? Me gustaría escucharlos, la misma pregunta para ambos. Jorge. Ok, yo como que todavía no termino de entender, como que por un lado no termino de entender, y por el otro lado me parece como casi que obvio, y dentro de lo absurdo que es, me parece a veces también como obvio como que pasen este tipo de cosas, ¿no? Como que hacía poco también habían matado a DJ Piru, que también sale en la película, pues como que se aparece en un momento en la película con DJ Piru y Junior Jane. Fuimos al estreno de la película en Nueva York, que estábamos como muy felices, y como que es absurdo que ya no estén como estos dos personajes que se dedican, no sé, como al arte, a la música, que están como buscando por otros lados como esos caminos. Y básicamente creo que todo se reduce de manera directa o indirecta o sea, estos grupos delincuenciales que
que te están buscando por cualquier cosa para, no sé, como para quitarte algo, ¿no? Como que no puedes estar tranquilo, no puedes dejar que tu vida fluya, sino que siempre hay como un parásito al lado que está buscando cómo comerte algo, cómo robarte algo, cómo absorberte algo. Y eso, pues, creo que también esa es la razón del paro, ¿no? Como quitarnos ese parásito de encima que lo tenemos como metido en el alma y ha mutado de tantas formas que uno ya no reconoce por qué matan a un artista, quién fue, qué fue exactamente lo que pasó, qué vínculo directo tiene con el paro, o simplemente es ya como esa cosa encarnada como un cáncer en la sociedad que es una víctima más y coincidió con el momento del paro, pero el paro tiene una relación directa con esa necesidad de exorcizar ese demonio que estalla en la sociedad. Entonces son como tantas capas y un sistema como tan podrido desde adentro que uno finalmente como que entiende, pero al mismo tiempo hay una confusión y una impotencia y una cosa de quedas como pasmado y no sabes qué decir, ¿no? No sabes cómo afrontarlo ni qué plantear para que eso cambie de una manera concreta. No sé si es muy abstracta la respuesta, pero esa es como mi sensación. John Eric. No, digamos, yo sigo como con esta misma línea que plantea Jorge y es esas preguntas, ¿no? Que uno se hace de por qué asesinar a un artista, qué implica esto. Hoy no se habla de solamente mataron a Junior Jane, ¿sí? Las expresiones que salen por parte de la juventud, las expresiones que salen por la gente que seguía su música, la gente allegada a su familia, es que no solamente mataron a un artista, sino que mataron la alegría de un territorio. O sea, Junior Jane representaba esa alegría, digamos, esa esencia del Pacífico, de cómo hablamos, cómo nos expresamos. Sí, Junior Jane era un personaje que se bajaba en cualquier esquina, en el centro, en algún barrio y saludaba a la gente como si nada, con el abrazo, con el saludo de paisano, paisana. Y entonces la pregunta es, claro, ¿por qué matan a un artista? Pero ese por qué matan a un artista también nos lleva a pensar, bueno, en la película, por ejemplo, salen muchos jóvenes, ¿sí? Salen muchos jóvenes y hoy Buenaventura está presentando, digamos, unos niveles altísimos de homicidios a jóvenes. Y la pregunta sería, bueno, matan a Juno Jane, hay todo una conmoción, digamos, la gente se pregunta muchas cosas, pero también han matado a muchos jóvenes y quizás de pronto la pregunta sería cuántos de estos jóvenes que han asesinado hoy participaron en la película Somos Calentura, ¿sí? ¿Cuántos de estos jóvenes que no tuvieron esa oportunidad de Junior J de poder lograr cumplir sus sueños y que hoy son asesinados? Han asesinado a artistas, han asesinado a otros artistas, como lo planteaba Jorge. Hace un año mataron a DJ Piru, pero acá han matado a otros artistas también que están, digamos, con ese sueño de salir adelante y que hoy ese sueño es troncado por una violencia, por un conflicto que parece que digamos, se ha ensañado con este territorio, que no se quiere ir y que uno ve, digamos, un panorama lleno de una incertidumbre, que uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? Pero a nivel nacional, en el marco de este paro, también han matado a muchos otros artistas, ¿sí? Y lo que uno ve es que, claro, es ese intento de poder callar aquellas voces que son las que amplifican la voz de los demás. Sí, hay unas personas que mueven esas otras voces y Junior Jane era uno de esos. Cuando hablaba Junior Jane sobre la problemática del Pacífico, todo se amplificaba y era porque Junior Jane hoy representaba todo un fenómeno en el Pacífico, había un respeto por este personaje y callar a Junior Jane es de una u otra manera callar la voz de muchos otros. Entonces, y eso es lo que ha venido haciendo este gobierno históricamente. Ha sido, digamos, un gobierno que se ensaña con callar la voz de aquellos que amplifican la voz de los demás. Entonces, vemos los asesinatos a los líderes y lideresas en el territorio nacional, vemos la cantidad de desplazamientos porque hay un territorio que necesitamos tener para
para nuestras políticas económicas, para la extracción, para convertirlas en lugares industriales, pero no vemos que ahí viven personas, no vemos que hay personas que no solamente están ahí por vivir y por cuidar su vida, sino que también hay personas que están ahí por vivir y cuidar la vida de muchos otros, porque por ejemplo cuidar un páramo, cuidar un río, no es solamente cuidar la vida de la persona que está ahí, sino que es cuidar la vida de las generaciones que vienen atrás y de muchas otras personas que pueden vivir de ese territorio. Entonces, aquí la pregunta es, se va un artista que es la alegría de todo un territorio, pero atrás de eso hay otras muertes que también están ahí, que también son importantes y que yo creo que ya es tiempo de que podamos utilizar estas herramientas desde lo audiovisual, desde lo artístico, para poder seguir haciendo denuncia, porque de una u otra manera Somos Calenturos es una película que también denuncia. Sí, denuncia la corrupción, denuncia la violencia, pero también le exige al gobierno que mire, le exige a las personas que toman las decisiones importantes en los territorios que mire que hay unos jóvenes que tienen unas capacidades importantísimas y que esa es la salida para muchos de los problemas que tenemos en el territorio. Okay. Para ir terminando este espacio, irnos organizando a la transmisión, tenemos casi la sala llena de nuestros inscritos para ver la película. Estamos en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Este espacio se llama Filmemoria. Quisiera, para terminar un poco el espacio, proponerles el tema de la memoria del cine y, por supuesto, esto atravesado por Somos Calentura. Teniendo en cuenta que la juventud es el centro, ¿cierto?, de esta narración, y en ese sentido es el conector entre el presente, el pasado y el futuro. Hay muchos puentes estéticos que nos conectan con el pasado, ¿no? Está la figura del abuelo con su marimba, y desde el principio está este mix de la generación que va releyendo y reelaborando a través de la música, con la música urbana y la música tradicional. Vemos en medio de la fiesta cómo convergen temas tradicionales, pero después viene toda la parte urbana. Está como que todo el tiempo desde la danza y desde la música, en la convivencia, y pasa en el territorio, en las comunidades, en los procesos, lo sabemos con el compañero John Eric, el colega, esa convergencia transgeneracional, esos puentes de la memoria que pasan por la juventud. Vemos unos planos del bebé, ¿no? El bebé es muy importante, la presencia del hijo, el cuidado del futuro de ese bebé, de ese niño, el tener que sacarlo del lugar, ¿no? Con el dolor del alma y el amor, sacar el amor del lugar, del otro amor que es el territorio. Está la presencia del agua, de la madera, de la Buenaventura insular, que es la Buenaventura de donde se concentra el conflicto. ¿Cómo leen ustedes estas relaciones de vida y muerte, de memoria, a través de las narrativas fílmicas y a través de la película? Esa sería un poco la pregunta para cerrar para los dos. Jorge. Más me demoré en decirla. Está compleja, pero a mí me parece, dentro de lo triste de lo que sucedió con Junior Jane, como que estemos en este momento hablando porque en la película sale Junior Jane y está ese registro de él y de su música y esa vibración de Buenaventura en ese momento en el que él estaba vivo. Y cómo se empieza a recontextualizar la película y a tener otras lecturas y a tener otras miradas, me parece poético, me parece bello dentro de lo duro y complejo que es, ¿no? Entonces, creo que en un primer momento nuestra sensación como productor, director, el equipo de la película, era que la película como que no había tenido como la valoración o el impacto que nosotros queríamos que tuviera inicialmente. Ese racismo estructural que existe en la sociedad se vio reflejado también en el trato que tuvo la película en salas comerciales, en asistencias de público, en la atención. Muchas críticas de los críticos de los medios importantes de acá decían, no, eso es una película ahí de
de 5 negros bailando, pero no pasa nada. Incluso esta semana le pusieron una estrella y el comentario era eso, como que son 5, no hacían negros, pero eran 5 personas bailando y no pasa nada, que creen que con eso se hace una película. Y es como uno siente como esa cosa como tan impactante de cómo le están juzgando y como que la gente no veía nada y era como que historia tan rara esa, y a mí me impactaba mucho. Entonces como que, y ahora como que se recontextualiza, y yo creo que la película va a tener una vida larga precisamente porque empieza como a hacer visible cosas que la gente en un primer momento no ve, ¿cierto? Así como también habían críticas que decían, pero ¿por qué alguien mestizo viene a hacer la película? La debería ser alguien de la comunidad, alguien negro, y tienen toda la razón, pero todavía falta un ciclo, un tiempo para que gente de Buenaventura pueda hacer una película un poco con las condiciones que le hicimos nosotros. Nosotros no somos ni mejores ni peores directores ni productores, pero sí hemos estado en un camino más afortunado, no sé, como que podíamos tener, no sé, $1,500,000 para hacer una película que no es tan fácil que a mí me ha costado mucho trabajo acceder a esas posibilidades. Entonces seguramente van a aparecer directores afro que lo van a hacer, pero todavía el proceso es más lento, ¿no? Entonces como que decía, pero ¿por qué? También había una especie también nos encontramos con una especie de racismo interno de que por qué estos manes vienen a hacer la película y no la hacemos nosotros. Entonces empiezan a haber como unas confrontaciones ahí rarísimas que creo que se van limpiando y se van depurando con el tiempo y finalmente se decanta y queda lo esencial. Y me parece bello porque en esta conversación que estamos teniendo estamos hablando de eso esencial, ¿no? Como que lo demás se va olvidando la anécdota de lo otro y empieza a quedar como lo profundo y eso es lo que queda en la memoria finalmente. Y las buenas películas sobreviven a la historia, sobreviven al tiempo, envejecen bien gracias a estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que esta película va a tener una buena vejez y una vida larga en ese sentido y espero que sea una película que enganche con otras películas que se empiecen a hacer desde Buenaventura o desde Tumaco, o desde Quibdó, desde el Pacífico en general, ojalá por directores afro también. John Eric, ¿tú qué piensas de la pregunta? Y también Jorge toca temas que nos confrontan a todos, ¿no? Yo creo que todos tenemos ese racismo estructural, ¿no? Por nuestra historia de vida. Cada uno lo confronta en coyunturas distintas y diversas y uno se extraña de uno mismo también, ¿no? ¿Qué piensas tú de lo que dice Jorge y cuál es también tu lectura en todo este canal de la memoria y de esa reflexión de la memoria? Sí, pues yo voy a recalcar en lo que tiene que ver con el racismo estructural. Yo creo que ya lo he planteado en todas mis intervenciones, que ese es uno de esas trabas que siempre se ponen, ¿no, Jorge? Acá vino un cineasta afro a proponer una película de amor entre afros y también fue una película que fue rechazada. O sea, la película está en los libretos y no se ha hecho porque no creen que es posible que aquí se pueda hacer una historia de amor entre negros y negras, ¿sí? Entonces, esto pasa, digamos, por esa sanación que debemos hacer como territorio a nivel nacional, pero también esa sanación que debemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Porque claro, el racismo a veces va en doble vía, ¿no? Y con una fuerza más devastadora hacia los afros, hacia los indígenas. Pero yo me quiero quedar con esto que planteaba Juana en medio de la pregunta sobre la vida y la muerte y esta relación con la memoria. Nosotros acá hemos venido en un proceso bastante interesante de muchos años por hacer de la memoria un ejercicio de transformación social, ¿sí? Por hacer de la memoria un proceso que nos permita eh, generar una mirada y que estos hechos no deben volver a repetirse, pero también mostrar en la memoria que hay una fuerza, hay unos saberes ancestrales que son muy importantes y que nos permiten a nosotros levantarnos día a día, ¿sí? En cuanto al tema de la muerte, de la vida y la muerte, Juana, para nosotros la muerte no es el problema, ¿sí? Para nosotros la muerte, digamos, en el territorio afro, la muerte hace parte de la vida.
El problema es cuando nos llega la muerte impuesta, cuando llega una muerte que no es la que esperábamos. Por ejemplo, cuando asesinan a un líder, cuando asesinan a cualquier miembro de la comunidad o cuando desaparecen a un ser querido. Y quiero hacer énfasis en este tema, por ejemplo, de la desaparición forzada, que hoy, en el marco del paro nacional, se ha revivido, digamos, las desapariciones extrajudiciales, las retenciones que se han presentado de muchos jóvenes que hay testimonios donde se sabe que fue la fuerza pública quien se lo llevó y no han regresado y no se sabe dónde está. Este tema de la desaparición forzada, digamos, es uno de los daños más fuertes que hay en el conflicto. Una cosa es que nos asesinen a un paisano y nos lo dejen ahí y lo podamos enterrar, y otra cosa es que nos lo desaparezcan. Sí, ahí hay unos daños que son muy profundos y que hace que no podamos poder ejercer por lo menos ese derecho que tenemos nosotros de poder despedir a un paisano, a una paisana como se merece, con su velorio, con su novena, poderla llevar al cementerio, darle su último adiós, que cuando una persona está desaparecida y no se sabe qué ha pasado con ella. Nosotros acá en el Semillero de Teatro por la Vida hemos hablado al respecto, pero también hemos tratado de que el que hable no sea los que estamos acá, sino que el que hable sea el mismo desaparecido, porque yo creo que nosotros queremos saber qué pasó con ellos y queremos que ellos mismos nos los cuenten, ¿sí? Y que no sean sus restos, que no sea el cadáver, que no sean sus huesos, que nos cuenten lo que a ellos les pasó. Entonces, esa relación entre la vida y la muerte y la memoria para nosotros es muy importante porque hace que podamos generar ejercicios donde estos hechos no se sigan repitiendo. Bueno, les agradezco a los dos este espacio, cada uno en su lugar, por cuidar y defender la vida y con respeto trabajar con nuestras comunidades, por hablar del puerto de Buenaventura tan importante y tan querido, y por priorizar estos temas que si yo veía la película y también me confrontaba mucho cuando le decía yo lo pico, yo lo desaparezco, ¿no? Como en el lenguaje coloquial, eso mismo, esa reflexión de la vida, que sea la reflexión central. Entonces, no sé si alguno quiere decir algo, yo cierro este espacio, les agradezco nuevamente, invito a todas las personas que se conectaron a que compartan el conversatorio y a que se instalen en su casa y vean la película, que vale la pena, toca profundamente el alma y es una bella realización colombiana. Entonces me despido, no sé si quieren decir algo. No, que la disfruten, sí, ¿no? Que se diviertan y que reflexionen también, como dices tú. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias, John, también por tu... No, yo también pues invitar a la gente pues que disfrute la película, a las personas que no conocen Buenaventura, que traten de conocer un poquito a través de la película y que crean en el talento de los jóvenes de Buenaventura, de los hombres, las mujeres, de los guerreros que hay acá en nuestro territorio, guerreros que con el arte defienden la vida, guerreros que con el arte hacen memoria para que los hechos no se sigan repitiendo y que crean en Buenaventura, que desde acá podemos hacer cosas maravillosas. Acá ha venido mucha gente a hacer cine, a hacer telenovelas y siempre, digamos, se encuentran con unas caras amables, personas que están siempre dispuestas a aportarle a esos procesos, pero también es que valoren, ¿sí? Que se valore, digamos, ese trabajo y ese ejercicio que se viene haciendo en el territorio. Y pues nada, muchísimas gracias, Juana, por esa invitación al Centro Paz y Reconciliación. Muchísimas gracias y nada, Jorge, ha sido un placer estar contigo en este espacio. Y ojalá nos podamos cruzar por ahí en algún momento en un futuro proyecto. Segurísimo, segurísimo. Vale. Muchas gracias. Bueno, bonita noche y toda la solidaridad para Buenaventura. Que tengan bonita noche. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, chao.